Bueno. Hoy os traigo algo diferente. Como veis, también he cambiado de escenario. Estoy en el salón de mi casa. Este es el sofá de mi casa, de mi espacio de intimidad, de mi hogar. Y cual Risto Mejide en el Chester, pues me he venido arriba y se me ocurrió que sería muy interesante y muy inspirador tener una conversación, una charla con una persona que ha realizado su proceso de transformación y de identidad, y me pareció que era algo muy chulo por si alguien puede inspirar y para que escucharais un testimonio vivo, directo, un proceso experimentado y experienciado en su propia voz, que la propia persona os lo explicara, para que pudiéramos hacer algo más tangible estos conceptos de identidad, deseo y propósito. Me parece que es la mejor opción que, más allá de lo que yo os pueda explicar, escuchéis a alguien explicándolo, el cómo ha sido para ella, cómo lo ha vivido ella, y de esa forma pues podamos todos comprender e inspirarnos en esos procesos, porque en eso estamos todos, ¿sí? Me pareció interesante también traer a personas, como digo yo, de carne y hueso, a personas como tú, como yo, como tantos, esas personas que están haciendo cosas extraordinarias, que no hace falta ser famoso ni tener X seguidores, que el mundo está lleno de personas extraordinarias haciendo cosas extraordinarias, y me pareció muy interesante traeros a personas que puedan escuchar, de las que podáis escuchar esos procesos, esas personas que nos inspiran, y que sean personas que podamos tener aquí, que escuchando esos testimonios sintamos que nosotros también podemos, que todos podemos hacer esos procesos y que todos tenemos una verdadera identidad a manifestar y a expresar. Así que vamos con esta charla, con esta entrevista. Espero que os inspire, que os guste, que de alguna forma os encienda algo por dentro y sintáis que es posible. Y bueno, Sara, bienvenida a mi casa, bienvenida al sofá de Monse, el Chester de Monse, que le digo yo, de broma. Bueno, lo primero va a dar paso a que te presentes. O sea, ¿quién es Sara? Así, a bote pronto. Madre mía. ¿Quién es Sara? Bueno, pues Sara es, no sé, pues una chica muy sencilla, que es una apasionada del baile, y que desde hace relativamente poco pues descubrí que eso estaba conectado de alguna manera también con mi propósito, con mi esencia, y que llegó a Monse siendo pues abogada, con unos estudios, con un estilo de vida muy diferente, y en ese proceso justamente descubrió el baile, o se volvió a dar cuenta de que eso le encantaba, y hizo como todo un proceso de cambio y terapéutico, que tuvo que ver también con un proceso de cambio laboral, y que de alguna manera pues realmente pues me cambió la vida. Entonces pues ahora pues eso, pues una chica que lleva una vida sencilla, que se dedica a bailar, a ser profe de baile, que está en ese proceso, y que también hago otras cosas para pagar facturas. Mientras que acabamos de ser 100% esa identidad. Pero eso, y que intento disfrutar de la vida pues cada vez más, incluso que lo hacía cuando era más jovencita, y poco más. Tampoco... Bueno, ¿te parece? Y poco más. Bueno, pues justo hoy vamos a estar hablando como de ese proceso, un proceso que yo recuerdo con mucho cariño, además porque ha sido un proceso como por fases, pero un proceso muy brutal de desidentificación para poder finalmente, ¿no?, manifestar, expresar y vivir quien verdaderamente eres, y que en realidad a veces lo hacemos como a través de esa profesión, pero que la profesión en realidad es lo menos importante, que la cuestión es el proceso que uno hace de darse permiso, de darle espacio a ese deseo del corazón, a eso que se le va presentando a uno, que lo va sintiendo, aunque haya mucho miedo, aunque no se vea el final del camino, aunque no se vea la forma, pero que uno apuesta por eso que está sintiendo, porque es a través de eso que uno puede finalmente ser quien es. Así que, bueno, vamos a empezar como por el principio. A ver.
cuando tú llegas a este espacio terapéutico en un inicio. Y bueno, ¿cuál fue ese primer motivo por el que tú llegas a la consulta? A ver, yo me acuerdo que llegué de forma, o sea, sin pensar que yo quería hacer terapia. Yo, de hecho, me acuerdo que pedí un entrenamiento con algo de nutrición y había como una primera consulta con una psicóloga, que esa psicóloga eras tú. Y había 30 minutos como de primera entrevista para tratar pues lo que fuera, ¿no? Para si había alguna cosa a trabajar a modo emocional y psicológico. Entonces, en ese momento pues me llamó la atención, dije, vale, pues sí, lo voy a utilizar, son 30 minutos que entra en esto, pues perfecto. Fui allí y pues evidentemente pues no sé qué le pasa a la gente cuando llega la primera vez a una terapia con una psicóloga, pero yo pues bueno, me salió un lloro, me salieron muchas cosas que ni me explicaba y decidí seguir y tuve claro que ahí tenía que seguir cosas. De hecho dejé el entrenamiento, toda esa parte nutricional a los 2 días porque eso no tenía absolutamente nada que ver con o lo que necesitaba o lo que realmente quería, pero sí que fue como mi manera de llegar. Porque probablemente en otro momento de la vida hubiese llegado, pero en mi caso fue eso, fue simplemente pues apuntarme a ese entrenamiento y llegar a la terapia y tener claro de empezar. Entonces allí empecé y me acuerdo que en ese momento estaba en un momento de duelo, que yo me pensaba que estaba mejor, pero que probablemente no lo había trabajado bien, por así decirlo, porque no tenía las herramientas suficientes. Entonces, pues eso de el tiempo lo cura todo, pues, ¿no? Que la gente dice y la gente se cree, pues sí, bueno, el tiempo lo acalla un poco más, entonces mi duelo estaba más acallado y ya estaba como más hundido en la mierdecilla. Y cuando llegué allí, pues sí, pues ese cajón es como que se abrió y vi que ese duelo realmente aún estaba por trabajar, pero porque no solo tenía que ver también con un duelo de una ruptura, sino tenía que ver conmigo completamente, y por eso ese duelo de hecho es uno de los que más me ha costado en la vida, porque tenía que ver absolutamente conmigo y ahí empezó todo. Esto que estás diciendo es súper interesante, ¿no? Yo siempre digo que los duelos, obviamente que a veces sí que es un duelo de la relación o de una etapa o de un trabajo, pero que en realidad hay un duelo paralelo que es todavía mucho más importante, que es el duelo de una misma dentro de esa etapa o dentro de ese trabajo o dentro de esa relación, y que ahí empieza una parte de ese camino de transformación. Sí, sí. Bueno, entonces iniciamos y conforme fuimos avanzando el proceso, ¿qué fue pasando? ¿Qué vas sintiendo? ¿De qué te ibas dando cuenta? A ver, la parte principal del proceso cuando empezamos fue sobre todo de todas las, no sé si llamarlo falacias o todos los pensamientos o como verdades absolutas, que además yo era una profesional en eso de verdades absolutas, de ¡pam! Esto es así, así y así, por mi forma de ser y que sigo teniendo, pero evidentemente diferente trabajado, pero como con ese carácter. Entonces en ese momento eran más como más cuadriculadas esas verdades y llegué mucho, yo creo, como con una idea de pues quién era yo, de cómo era la vida, de cómo funcionaba, de qué tenía que ser mi vida, las relaciones, o sea, en absolutamente todas las áreas de mi vida. Entonces fue como empezar a cuestionar las cosas que yo me contaba, cómo me las contaba, sobre todo toda esa parte de pensamientos, porque si yo algo tengo es el bucle mental. ¿Vale? Está como que... Como no sé cuántas millones de personas. Y en ese momento, aunque a día de hoy lo sigo teniendo, desgraciadamente, pero bueno, pues en ese momento era brutal el nivel de las cosas cómo yo leía la realidad. Más de las cosas que me decía, porque la interpretación. Sí, porque no es que nunca yo haya recordado, al menos, ser una persona como que muy machacona o que me hable muy mal, sino que interpretaba las cosas de tal manera que me hacía sufrir más de lo que realmente estaba pasando. Entonces, todo eso era, mi bucle mental funcionaba así. Entonces, como todos esos pensamientos o como yo me contaba la historia que estaba pasando, fue lo que primero recuerdo de cuestionar.
Entonces, pues yo me acuerdo que estaba pues, en el momento del duelo y de la ruptura, pues el preguntar y los porqués, ¿no? Y Sí, eso pues recuerdo. era en el duelo, pero también era en absolutamente cualquier parte de mi vida, pues el porqué. El porqué y el porqué y el porqué, y los bucles ahí pues eran infinitos. Entonces recuerdo que lo que más fue, primero fue cuestionar toda esta parte. Cuestionar y que tú dejaras de cuestionarte. Exacto, sí. Este fue uno de los trabajos principales, porque en ese por qué sufrías mucho, porque Sí. claro, como que en tu lógica no se podía comprender sin tener en cuenta los múltiples factores que pueden converger en una situación que tú no Exacto. tenías en Sí. cuenta. Además, ese por qué era muy defensivo. Sí, sí, es decir, sí. todo lo que estaba sucediendo era muy doloroso, Sí. y ese por qué en realidad era una manifestación Sí. de la negación, del estado de negación en el que estabas. Sí, sí, sí. Y entonces en ese por qué como que queremos comprender de forma lógica y razonable que es Exacto, pura sí. defensa. Y claro, eso no funcionaba. Sí, sí, sí. Y era personalizarlo todo. O Eso sea, es, esa eso que defensa. puede parecer como tan básico, por así decirlo, de que lo que decide el otro, lo que hace el otro, el cómo lo hace el otro, sea en cualquier relación, sean tus Sí. padres, sean tus Cualquier hermanas, vínculo. sí, sea cualquier persona que pasa por la calle, tiene que ver con esa persona y no contigo, y que es su asunto, y lo tuyo ya es como tú reacciones, como tú lo lleves, como tú tal. Esa parte como tan básica, que ahora puedo considerar como tan básica, en mi esquema mental no existía. Entonces, en ese momento no. Además, hace mucho tiempo de eso ya, pero en ese momento no. Entonces, pues claro, ahí había, desde ese bucle y desde ese esquema mental de no ver que eso tiene que ver con la otra persona y no personalizarlo tanto todo, pues había mucho sufrimiento. Incluso sufrimiento acallado sin darme cuenta yo, o sea, sin ser consciente. Exacto. Sí. Bueno, entonces fue pasando el tiempo, fuimos avanzando en ese sentido, y poco a poco, entre otras cosas, en el proceso de Sara, pues empieza a aparecer también, ¿no? Un punto donde empiezan a aparecer como dudas al respecto de tu camino profesional. Sí. Entonces, cuéntanos un poquito esto, porque ahí empieza la chicha de este asunto. Yo no me acuerdo exactamente cómo salió el tema en terapia, o sea, no me acuerdo cómo salió, pero sí que recuerdo que al principio no era un no rotundo, sino que era como que había unas dudas. Yo era abogada, había estudiado Derecho, Criminología, había hecho mi Erasmus, que también eso fue un punto de inflexión fuerte. Había hecho pues, el máster de acceso a la abogacía, estaba haciendo el máster de especialización penal, o sea, todo perfectito para hacerle un lacito. Todo muy ordenado, sí. todo muy... Para hacerle todo un lacito sí. y ya estamos. Quiero añadir que Sara tiene Príapo en Virgo, ya hablaremos de esto, pero bueno, un Príapo en Virgo es todo muy ordenadito, todo muy correcto, todo muy normativo, todo muy paso 1, paso 2, paso 3, todo muy lógico, sistémico y ordenado. Sí. Entonces, sí, totalmente. Y además de forma fluida, a mí me parecía, o sea, sí, a ella le parecía muy fluido todo. No, a mí no me parecía nada forzado. Y claro, yo tenía todo montado y ya... Sí, y además trabajabas ya en un despacho penalista, que además apostaban por ti, es decir, sí, había mucha proyección de futuro. Sí. Esto hay que comentar porque es importante. Sí. No es que estuvieras haciendo unas prácticas o tenías mucha proyección de futuro, es decir, era algo como muy estable. Sí. Y ya tenía mi contrato estable, mi posición allí, que evidentemente pues tienes que seguir trabajando y proyectando, pero sí. Además en un despacho penalista que se adaptaba totalmente a lo que yo había pensado y querido en un inicio, porque tenía claro como que era ese ámbito, algo que... Entonces, pues empecé a tener dudas, me acuerdo, de que, ostras, que no sabía si realmente eso lo quería, pero no entendía tampoco por qué tenía dudas, pero era un sentir. Era un sentir. Por primera vez algo era un sentir. Que no podías explicar desde tu lógica, que se te escapaba porque estabas sintiendo. Sí. Lilith en Piscis se empezaba a despertar. Ya no servía el orden sistémico, ni la lógica, ni la razón, sino que había un deseo, aún sin forma definida, que se empezaba a manifestar. Inconsciente en el sentido de no saberlo
cómo expresar o identificar incluso. Simplemente era como, aquí hay algo que dice que... Hay algo que no está cómodo, que no. Y me acuerdo que hicimos el primer ejercicio conectado con el cuerpo, que me petó la cabeza, y a día de hoy me sigo acordando, incluso muchas veces pues lo he explicado a alguna amiga, ¿no? Pues a alguien así en confianza, de que esto es muy brutal. Yo allí no recuerdo si yo creo que ya había empezado a hacer las primeras clases de baile, de salsa, no me acuerdo, pero bueno. Ahora comentaremos porque en paralelo... Sí, porque fue como muy en paralelo, sí, fue a la vez, casi. Pero no me acuerdo, pero y en ese ejercicio no salió nada del baile, pero me acuerdo que había 4 cartulinas. Y antes de hacer antes de las cartulinas me preguntaste, había como 4 aspectos, que es aquello que no te gusta de tu trabajo de ahora, o que sientes que no conectas, más que no te gusta igual, qué es eso relacionado con tu trabajo, creo que igual te querrías dedicar, o alguna cosa así. Y había otras opciones que te ves haciendo. Y era algo, sí, era algo no relacionado, creo, con el tema de... Bueno, pero había 4 preguntas. Y yo me acuerdo que una, que era lo que me empezaba a resonar a incomodidad, era... No, perdón, que era lo que te gustaba de tu trabajo. Y era lo que yo puse como mi mentora, porque en su momento la jefa que tuve en ese despacho, yo la recuerdo con muchísimo cariño, porque me enseñó muchas cosas a modo laboral y a modo también personal. Me parecía una tía estupenda, y lo es, y lo seguirá siendo, que se comía el mundo, era súper inteligente, era divertida, entonces conecté muchísimo con ella. Era súper joven, pero no solo por edad, sino su forma el espíritu, la forma tenía mucha energía, vida, la forma de afrontar la vida. Y conecté mucho con ella, y eso me enganchó y me gustó mucho, porque además trabajamos mucho mano a mano. Entonces la parte esa laboral en el despacho tal me gustó mucho, porque era un despacho chiquitito, como una pequeña boutique, y me gustó. Entonces eso lo puse como algo que me gustaba. Esto es importante porque luego el ejercicio salió diferente. Luego, ¿qué me gustaría hacer? Creo como algo relacionado, y puse como un proyecto que tenía que ver con mujeres, pero en el ámbito del derecho. Y luego, que no sé, otra cartulina era pues hacer algo que no tenga absolutamente nada que ver con lo que yo he estudiado. Y otra cosa era que no me gustaba como del ambiente ese del derecho, creo que dije que no me gustaba todo lo del mundillo, siempre, bueno, ¿no? Cuando estás en un mundillo siempre te relacionas con justamente pues todo abogados, todo consultores, esas cosas, que seguro que hay gente estupenda entre ellos, sí, hay que todo, conste, pero bueno, que era algo como que yo no conectaba o no me sentía yo. No sentías que formabas parte, la pertenencia en ese sentido costaba. Entonces ahí yo, sin saber qué había debajo de cada cartulina en el suelo, lo pusiste tú, me hiciste hacer unas respiraciones, descalzarme, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí ponerme encima de cada cartulina, cerrar los ojos y conectar con lo que yo sintiese, simplemente. Entonces fue brutal, porque allí me acuerdo que cuando me puse encima de lo que pusimos como la mentora, que era mi ex jefa en ese momento, sentí mucha incomodidad y ganas de irme de allí, a pesar de que fue lo que yo puse como que es lo que me gustaba, que supongo que es lo que me gustó en un inicio cuando yo empecé ahí. O me gustó, me deslumbró, o aprendí, o cogí lo que fuera. Admiramos también. Y eso igual tiene relación con lo que yo quiero ahora hacer en otro ámbito. O me gustaría hacer o desprender esa energía, pero haciendo otra cosa, porque ¿no? eso, justo esto que estás diciendo, ¿no? Al final es una energía. En este caso porque ella era abogada. Sí. Y entonces a veces creemos que estamos admirando junto con esa etiqueta, pero en realidad a ti lo que te magnetizaba de esa mujer era su energía vital, o sea, era su don y su talento, su verdadera identidad, no la profesión. Esto es interesante remarcarlo, porque no somos la profesión. Exacto, totalmente. Somos energía. Totalmente. Entonces, yo me acuerdo que cuando pues, salió eso, incomodidad, y ahí me petó la cabeza, porque fue como, pues si yo lo he puesto como lo que me has preguntado, de qué es lo que más te gusta o te llama de eso. Y en la cartulina donde abajo estaba el hacer algo que no tuviese absolutamente nada que ver con el derecho y con lo que yo había estudiado, allí me acuerdo que dije que yo sentía
como nervios a nivel como de precipicio, de decir, ay, ¿qué va a pasar? Pero sentía tranquilidad y paz. Imagínate. Miedo. Y ahí no había absolutamente nada de saber qué es lo que, o sea, nada. Lo que iba a venir después. Exacto, lo que iba a venir. Pero sí que había esa como tranquilidad y saber de que pase lo que pase, esto va a salir bien. Imagínate lo que revela el cuerpo. Sí. Yo siempre lo digo, o sea, no tiene nada que ver un proceso únicamente cognitivo, que es necesario, porque es importante, tenemos una mente humana y hay que trabajar con ella, pero incluir al cuerpo, y más al nivel que lo hicimos después, que ahora explicaremos, eso ya fue. es un antes y un después. O sea, cambia, porque una cosa es lo que uno aquí se cuenta, e incluso aunque una parte sea verdad, y otra cosa es cuando quito la razón y conecto únicamente con lo que siento, ahí se revela una verdad que es la verdad de dentro, que digo yo. Es la verdad innegable, y esa nos cuesta mucho conectar. Por eso es tan importante ir a un proceso somático, porque el cuerpo es clave y revela, el cuerpo es revelador de verdad. Sí. Y entonces, paralelamente, Sara, tú habías iniciado clases de salsa, así como el que no quiere la cosa, como el que dice, pues me voy a apuntar aquí. No. En un inicio sin intención de nada, intención de bailar, de pasármelo bien, de ir con las amigas, de... Exacto. ¿Y qué fue pasando en esas clases de salsa? Yo de hecho llegué, o sea, a mí siempre me había gustado bailar y una vez intenté como apuntarme a una clase de salsa con una amiga, pero bueno, llegamos a un sitio que no nos gustó y se quedó en una clase de prueba y ya. Y lo curioso es que yo o sea, nunca había bailado en plan en serio, siempre había sido pues la típica clase como de hip hop o así a los 15 años, pero siempre disfrutaba mucho. Y cuando llegué a la uni, que es cuando que yo creo que es el momento en que más me desidentifiqué de mí misma, o sea, más me desconecté de mí, sin quererlo, de forma totalmente inconsciente, pues dejo de bailar y no dejo de hacer, dejo de bailar, o sea, yo no bailaba nunca ni de forma profesional ni nada, pero siempre hacía como una clase a la semana de algo, de hip hop, de no sé qué, de comercial, de lo que fuese, así como para hacer una clase a la semana y pasárselo bien de adolescente. Y cuando llegué a la uni, lo dejo por los estudios y tal y ya no me apunto a nada. Y llega un día que una prima mía me dice, me voy a ir a probar bachata y salsa, y de hecho yo me apuntaba para bachata, porque la salsa era simplemente desconocida para mí. O sea, no... Y bachata, pues hacíamos unos pasitos cuando salíamos con los amigos, pero sin saber nada. Y entonces mi prima me dijo, me voy a ir a probar bachata y también se puede probar salsa a la vez. ¿Te quieres venir conmigo? Me cuadraron los horarios. Ah, pues sí, genial, pues qué divertido porque a mí me apetece. Total, fuimos las dos. Evidentemente me encantaron las dos clases, me apunté a bachata y a salsa. Bachata lo dejé a los 2 meses porque me encantó y me cautivó la salsa. Y pues al principio yo no le di ni mucha importancia, me acuerdo, o sea, ni mucha importancia de que empecé pues a bailar y hacerlo. Sí que me enganché un montón, empecé a ser una friki de apuntarme a todo, evidentemente, o sea, todo lo que sacaban yo me lo comía y me lo gastaba. Y lo empecé pues eso, y paralelamente se dio el proceso de que las dudas con el derecho fue llegando a un rotundo no, y en la salsa fue apareciendo una conexión muy fuerte, llámale, o sea, salsa en este caso concreto, en mi caso, pero era realmente al baile. Lo único que dentro del baile descubrí algo que tampoco era desconocido para mí y me encantó y me enamoró. Pero era el baile, era el bailar. Y fue paralelo, o sea, eso fue yendo hacia un no y esto fue yendo como, ostras, esto me gusta mucho. Pero aún cuando yo tenía el no, yo aún no era que de forma consciente yo dijera, ostras, yo me quiero dedicar a esto. Yo sabía que yo por ahí quería seguir, quería evolucionar, quería aprender, quería más y más y más, y el llegar a dedicarme a esto y estar en este proceso fue algo que se fue dando muy paulatino y de forma muy natural. O sea, muy no fue orgánica, muy orgánica, muy fluida. sí. No fue que un día yo dije, no, yo quiero esto y me pongo manos a la obra. No, fue, yo sé que esto me gusta, yo quiero evolucionar, quiero aprender más. Yo sigo caminando, sigo transitando por aquí, pero aún no uníamos los dos caminos. Por eso siempre digo que hay como ese paralelismo entre los dos caminos. Hay que decir aquí que el proceso de
de decir que no finalmente. Fue largo. No fue fácil, no era un camino fácil, obviamente, porque es un camino y es un proceso de desidentificación. Es decir, para Sara, ¿no? Estaba como muy decidido. Es decir, yo he estudiado esto, a mí me gusta el derecho, y eran todos los pasos, ¿no? Y claro, de repente estar dándote cuenta que eso no lo quieres. Estuvimos probando, ¿no? Como por fases de, bueno, pues reduzco las horas. Bueno, pues recuerdas que estuvimos ahora como... no me venía a la cabeza, pero sí, haciendo como, bueno, pasos, ¿no? Intermedios antes de decir que no, a ver cómo me siento, a ver cómo me regulo. Ahí tu jefa, bueno, pues colaboró. Sí, muchísimo. No siempre esto pasa. No, tuve la gran suerte de que, o sea, bueno, tenía pudimos contar una con buena persona que en ese momento me dijo, vale, frena un momento, vamos a intentar, si estas dudas, o sea, yo creo que estás saturada, vamos a bajar horas, me dio opciones los malabares. Hicimos todo lo que se pudo. De proponerle proyectos, o sea, y dimos como un tiempo, me redujo las horas, manteniendo condiciones, o sea, todo. No se puede, o sea, yo, vamos, agradecida y con mucho cariño la recuerdo, pero llegó... Era un no. Era un no. Era un no. Era un y no fue el momento sí. de, como digo yo, bancarse el no. Sí. De afrontar el no, a pesar del miedo, sí. a pesar de la incomodidad. Siempre digo, el deseo del corazón no siempre viene en forma de unicornios cagando purpurina. A veces el deseo se empieza a mover primero desde la incomodidad, primero sabiendo lo que no, antes de poder darle espacio a lo que sí. Exacto. Y aunque estuviera la danza, para ti de momento era como a nivel hobby, vamos a decir, aún no había esa forma profesional, con lo cual fue un proceso difícil, de tremenda incomodidad y de mucha confianza en esto que estoy sintiendo y que por aquí no es. Sí. Y entonces, ¿en qué momento en ese baile, en esa danza, cómo empiezas a sentir que, oye, esto yo quiero darle forma, esto yo creo que puede ser el camino? Pues es eso lo que comentaba, o sea, se dio de forma muy paulatina en el sentido de que no fue un momento de decir, guau, yo quiero pues esto y lo quiero como profesión. Yo sabía que eso había llegado a mi vida para quedarse, en lo que aún no tenía ni una forma ni una definición concreta. O sea, me encantó. Cuando empecé a bailar y a conectar con eso, me pregunté a mí misma en qué momento tú has dejado de bailar. Porque a pesar de que ojalá no hubiese sido de que yo desde pequeña me hubiesen apuntado a formarme en baile, pues ojalá, ahora pero no fue de esta niña, no fue mi historia, no fue mi historia, simplemente pues eso, una niña que de adolescente pues hacía una clasecita como hacen pues muchas niñas. Pero siempre había habido pues alguna clase y eso pues lo dejé y yo sabía que me gustaba bailar, pero no le había dado nunca como esa importancia y es que se me daba bien y tenía ese talento. Porque tenía esa facilidad. Entonces cuando... Porque era un talento y un don. Sí. Pero la realidad es que lo que está para ti nadie te lo va a quitar y ahora la vida te está cobrando tu maldad. Bueno, el que la hace, la paga. Por eso ahora tú no tienes nada. Sí. De Eso alguna está manera registrado. sí, ¿no? O sea, yo creo que sin trabajo no sale nada en esta vida. Obviamente. Pero sí, obviamente. yo tenía un Eso algo y creo ya estaba que, registrado en ti. que tengo que me sale, que forma parte de mi esencia. Y entonces, pues eso, de forma paulatina fue como simplemente me gusta mucho, quiero aprender más. Tuve la suerte también de caer en muy buen sitio en mis maestros y que pues vieron el talento e impulsaron también a que yo siguiera y a proponerme pues proyectos de empezar pues en una compañía de baile así amateur y entonces pues yo decía que sí a todo, me lo tomaba súper en serio porque me salía a tomármelo así, también yo soy así y entonces pues todo empezó como a ser paulatino de pues no, pues mi profesor y mi maestro pues si quieres ven a ayudarme a dar una clase, pero no ayudarme de que yo, o sea, simplemente hacer de ejemplo, meramente, de que utilizo una chica para hacer el ejemplo y en niveles más bajitos, y pues sí, yo todo que sí. Y entonces poco a poco me voy dando cuenta de que tengo como ese afán o esas ganas
de yo hacer eso que veo que hacen conmigo y con otros alumnos, ¿no? Y veo que mi pasión por el baile no se queda como en muchas personas puede pasar, y es que me encanta bailar, lo disfruto y lo vivo y me puedo apuntar a muchos cursos y formarme mucho, sino que realmente había un afán de decir, ostras, quiero aprender también a poder enseñar y ayudar a la gente a que eso que quieren aprender lo puedan aprender. Entonces fue ese sentir. Ahí está, ahí empiezas a conectar. Primero llega como afición, como diversión. Sí. Después empiezo a disfrutarlo tanto que quiero más. Yo quiero seguir bailando, quiero bailar. Sí. Y en el momento en el que hay, ¿no?, otro espacio distinto, entonces empiezas a conectar con el servir. Empezamos a conectar con yo quiero entregar esto, yo quiero a través de esto, que es mi talento, que es mi don y que además me gusta y me expande, quiero servir de esta forma, quiero entregar mi parte. Sí. Paralelamente también a todo esto, porque es muy interesante tu historia en cuanto a romper cosas súper establecidas. Sí. Priapo en Virgo es así, todo lo normativo. Entonces también, nada, como detalle, ¿no? Comentar que también el proceso de iniciar una nueva relación, que también para ti quizás salía fuera de lo que para ti hasta entonces había sido normativo, ¿no? También quizás a veces de esas normas familiares o lo de lo que la familia siempre ha proyectado. Creo que también se dio, ¿no?, junto con todo este proceso, que fue un proceso muy bestia de desidentificación y de rotura de esquemas completamente, como un renacer. Sí, o sea, bueno, yo empecé al tiempo, porque no fue cuando empecé salsa, pero entre estos cambios, justamente también con la relación, con la pareja que estoy ahora, en ese momento me acuerdo que además fue en terapia, que yo vine como toda indignada por una propuesta de una cita, nada fuera de lo normal, totalmente correcta, o sea, no tenía nada que ver, pero como cuestionando de alguna manera, o no sé ni qué decía, que me acuerdo que tú me dijiste, bueno, pero ¿y este chico qué? ¿No? Y yo dije, ¿cómo que este chico? Que este chico nada. ¿No? Y este chico efectivamente Para sí. nada. A día de hoy seguimos, ¿no? Y muy feliz. Entonces, ahí aún evidentemente pesaba pues todos los prejuicios, porque esa persona, pues mi pareja de ahora, no tiene absolutamente pues nada que ver con los chicos con los que yo había estado y he estado acostumbrada pues a tener una relación. No por nada, porque no era ni a nivel consciente, perdón, pero probablemente por pues prejuicios. Se dedica también al baile, que en ese momento yo no me lo pensé así, ¿no? Pero probablemente igual pues jugaba a nivel subconsciente, había una diferencia, hay una diferencia de edad también entre nosotros. Bueno, era como un perfil de persona que no tenía absolutamente nada en contra, evidentemente, pero como que en ese momento yo me acuerdo que salieron como prejuicios es que no vamos a conectar, sin absolutamente darme ni la opción a ver qué pasa, porque realmente hay una atracción, ¿no? Pero yo esa atracción la había completamente bloqueado. O sea, no me permito sentir. Exacto. Para quedarme en mi en mi parte normativa. Aunque yo estaba como más trabajada ya y más, con había más conciencia. Había mucha más conciencia. Sí que igualmente en un primer momento salió eso totalmente ilógico y sin sentido. Bueno, así es claro. Priapo. Así es Priapo, sin sentido, pero ahí está él operando en silencio. Yo a día de hoy lo pienso y digo, y me acuerdo, y me río cuando me acuerdo que tú en terapia dijiste, bueno, yo soy chico, déjate de todo lo que me estás contando. Y a partir de ahí, cuando ahí sí que me di la opción y ya pues, bueno, pues nos conocimos, ¿no? Y fue todo desarrollándose y a día de hoy es mi pareja, y realmente me doy cuenta que es con la persona, probablemente por el momento vital con el que me encuentro, porque la verdad es que gracias a la vida he tenido relaciones muy bonitas, pero es el momento en el que soy más yo. Es la primera vez, creo, que soy más yo con alguien, de verdad, y de forma totalmente... Siendo, Sí. que es como uno es, Sí. donde no hay conflictos, ni mediciones, Exacto, sí. ni Sí. regulaciones extrañas, sino ser. Exacto. Pero en un primer momento también, pues incluso pues mi familia
no fue nada, pero bueno, pues la diferencia de edad o yo también estaba haciendo muchos cambios, estaba dejando, pues claro, mi familia míos. evidentemente, aunque he tenido mucha suerte en cuanto a aceptación, porque no he tenido grandes dramas familiares, por así decirlo, de que me cuestionen o que me dijeran, pues no lo puedes dejar o lo que sea, pero evidentemente hay una sorpresa y hay un tú estás segura, pero pues búscate otro trabajo, pero no, pero en el mismo ámbito, por ese romper con todos, has estado estudiando muchos años, nos hemos gastado dinero en la carrera. Estaban un poquito Claro. cortocircuitados, Claro. pobrecitos, o sea, Normal. te acompañaron, pero Sí. estaban un poquito Sí, sí. Y desubicados. yo siempre digo, tuve la suerte de que la verdad que he tenido mucha suerte en eso, pero evidentemente, y dentro de sus esquemas mentales también era como, pero Sara, ahora que lo has terminado todo, ¿sabes? Después de estudiar tanto y que para qué, o sea, ¿cómo lo vas a tirar por la borda? Porque para ellos o para muchas personas es tirarlo por la borda. Para mí no. Todo lo que yo he aprendido yo me lo llevo, yo lo tengo y nadie me lo quita. Totalmente. Es un cambio simplemente. Forma ¿no? parte de tu experiencia Sí. de vida, de tu tránsito, de Exacto. tu camino. Y he aprendido muchas cosas. Que es un camino creativo, que Sí. no es un 1, 2, 3, 4. Exacto. Y entonces, claro, había muchos cambios en Sara, que me acuerdo, creo que fue mi padre que una vez dijo, es que ni te reconozco. Y yo pensaba, Bueno, de eso claro, probablemente. Que no fue no me acuerdo ni cómo, porque, o sea, igual a mi padre ahora le diría esto y diría, Ni se acuerda. pero ni se acuerda, ni sabe por qué lo diría, ¿no? Pero yo me acuerdo de ese comentario porque fue como muy pragmático es que realmente es así. Yo tampoco. O sea, yo tampoco, tranquilo. Estamos los dos igual. Estamos ahí. Sí. Pero eso, entonces fue tanto a nivel pues laboral, pero Sara también estaba completamente diferente en cómo se relacionaba, en cómo, en todo, en cómo era, en cómo disfrutaba de las cosas, en absolutamente todo. Y pues la relación de pareja, pues probablemente igual, si hubiese llegado en otro momento, igual no se hubiese dado. No Las lo cosas sabemos. pasan. Exacto, entonces pasan cuando tienen que pasar. Ahí está. Cuando, Y cuando cuando tienen es que el llegar. momento. Sí. ¿Cuándo es el momento? Sí. Vale, vamos a dos temas, como así, a dos cositas, ¿no? Has dicho antes, llego a la universidad y me desconecto de mí y entonces dejo de bailar, Sí. ¿no? Desconexión, dejar de bailar. Y también has dicho antes, ¿no? Un adolescente que, bueno, pues tomaba una clase a la semana. Pero yo creo también recordar que antes de esa adolescente hubo una niña, ¿sí? ¿Y a qué jugaba tu niña? ¿Qué hacía tu niña? Porque esto salió también en alguna de las sesiones, ¿no? A modo de, wow, es que Sí. mi niña, ¿no? ¿Qué le pasaba a tu niña? ¿Qué hacía? Claro, yo una de las cosas que sale pues, en sesión, o que me acuerdo en ese momento, es que yo realmente, para mí, uno de los juegos más divertidos era crear coreografías. O sea, me parecía algo fascinante. Yo me podía pesar, o sea, rato, y yo desde pequeña me gustaba mucho bailar y yo me acuerdo que, pues eso, que por un lado mi juego favorito era ponerme a bailar y a sinvergüenza y a hacer cosas y tal, de coreografías o incluso a cantar, que cantar no es mi talento. No, este no nos lo dieron. Ese para el karaoke. Ese no me lo dieron. Pero realmente el bailar y el crear coreografías y todo. Y yo siempre he sido no una niña muy tímida, porque no creo que la timidez sea la definición, pero sí introvertida. En el sentido de que, sobre todo, la exposición no la he llevado yo muy bien y no la llevo tampoco muy bien, a pesar de que sea un poco contradictorio con lo que estoy haciendo. Pero pasa, esto Pero pasa. sí, pero no es lo que yo llevo mejor, no es en donde yo me siento más cómoda. Entonces, yo incluso me acuerdo que de pequeña, en cuanto a lo de bailar, eso no me daba vergüenza. O sea, yo podía parecer una niña tímida delante de desconocidos, pero luego yo me subía a un escenario y toda pispireta. Y yo me acuerdo que la gente se sorprendía de eso. Incluso mi abuela, de más mayor, pues me dijo, es que me acuerdo que una vez, mira, que yo pensé, con lo tímida que es la Sara, qué raro que de golpe brazo sonó una canción que creo que fue La Bomba, de King La África, Bomba. porque yo la había hecho en las fiestas de mi barrio con mis primos, con mis primas en concreto, mis primas mayores, y yo salía toda chiquitita, y sonó después en mi pueblo esta canción, y como supongo que me sabía la coreografía, se ve que salí de la piscina, me puse delante de todo el mundo a hacer esa coreografía. O sea, y claro, que mi abuela dice que se quedó pasmada porque dijo, pero esta niña con lo tímida que es, con lo no sé qué, ¿cómo? Y se acuerda mi abuela de eso, ¿no? Y yo pensé, claro, es que yo ahí
no existía mi vergüenza. O sea, quiero decir, No mi existía el timidez condicionamiento. o mi introversión o lo que sea, ahí no existía. Y es lo que a mí ahora me pasa. Cuando yo estoy en el baile o bailando, a pesar de algunos momentos que evidentemente me sigue afectando o preocupando o jugando malas pasadas, por así decirlo, ese miedo, esa inseguridad a la exposición o a la mirada ajena, no, yo no siento esa vergüenza. Cuando estoy dando una clase, cuando estoy incluso haciendo un show en un escenario, yo lo disfruto y lo disfruto como una enana. En concreto. Por esto quería traer este Sí, tema, ¿no? Qué importante entonces, es. Sí, entonces yo, y de hecho, pues alguna tía mía también me ha dicho, es que mira que con lo tímida que tú eres y ahora te veo ahí bailando y pienso, ostras, que ¿Cómo? me ¿Dónde sorprende. Sí. Pues ahí está, ¿no? Esa verdadera identidad manifestada y expresada, más allá luego pues de las dificultades que a veces encontramos, sí. porque Y esto es la no vida. esto no es el estado de iluminación No, de no, Buda, no. ni falta que hace, estamos No, todos no. siempre en un Cero. procesito. Pero es eso, ¿no? Donde muchas veces el talento y el don ya está y que muchas veces en esa cosa que jugábamos de pequeño, que Sí. hacíamos, que nos gustaba hacer, es que ahí tenemos una información brutal. Sí. Lo que pasa que luego nos enseñan bueno, esto son tonterías, bueno, Exacto. esto estamos Sí. jugando, es un juego, y bueno, es un juego, pero es que justo en ese juego donde aún no hay condicionamiento ni hay limitaciones, estoy siendo quien soy. Exacto. Estoy siendo quien soy. De hecho, en relación con esto, yo me acuerdo que yo pues sí, de adolescente, cuando estaba, me acuerdo que alguna amiga mía pues iba a una academia pues que era una de las mejores reconocidas o así, o que, bueno, que era reconocida, ¿no? Y me acuerdo yo de pedirles a mis padres pues de ir o lo que sea, y que por el precio ellos dijeron, oye, no, aquí no, es mucho dinero y a otro lado, ¿no? Y cosa que es totalmente coherente y racional, y yo lo puedo entender a día de hoy, pero es verdad que siempre se me había quedado como el sentimiento de decir, ostras, como un pequeño dolorcito de sentir que en ese momento totalmente inconsciente, ¿eh? O sea, tampoco fue que yo les expresara, no, es que para mí esto es importante, que igual ellos, ¿no? Tal y como son mis padres, hubiesen reflexionado diferente. Para ellos fue lo racional, pero yo recuerdo, o con el tiempo me di cuenta que en verdad me quedó como un dolorcillo, como una sensación de que esto no es importante, ¿no? Y de forma totalmente inconsciente, o sea, sin culpabilizar a los padres de eso, pero son No, seres humanos obviamente. que Lo hacen lo mejor que pueden, lo mejor que ¿saben? pueden y Que tenían, no es fácil. ¿no? Y yo sentía como, ostras, no nos va mal, ¿no? Igual ese esfuerzo se podía hacer desde casa, pero por no darle importancia, también por la sociedad en la que vivimos. Totalmente. Y yo sentía o sea, era unas ganas reales de, ostras, Un deseo del corazón. sí, de apúntame ahí, que ahí van a sacar más de mí, ¿no? Pero en ese momento para mí era una diversión, o sea, en mi cabeza nunca existió, La posibilidad. no existía ni el pensamiento de que hay gente que se dedica a bailar. En mi cabeza de adolescente, aunque parezca una tontería, No. que hay gente que se dedica a bailar, a dar clases y que gana dinero y que paga sus facturas y hace su vida dedicándose simplemente a cosas que tienen relación con el baile. En mi cabeza, Claro, ajeno totalmente ahí, ¿no? a eso. Es que, bueno, eso es natural también porque según el entorno, el contexto que tengamos, bueno, pues lo que nos hayan enseñado, o sea, al final todos tenemos como un contexto que es limitado y depende de lo que estemos viendo y observando, esa información no nos llega. Sí. Y además aquí importante, y eso formaba parte de tu proceso, ese Priapo en Virgo, que es eso, ¿no? Es ese contexto, son esas cosas normativas, ese producir, es la forma, esa estructura, pero claro, una Lilith verdadera que ya estaba conectando con ese deseo y que además es la danza, o sea, que es algo totalmente creativo, Sí, que es una sí, cuestión sí. de sensibilidad, que es una cuestión de dejarme sentir lo que siento, ¿no? Claro. Y donde al final cuando podemos integrarlo, en realidad ese Virgo se pone al servicio de esa Lilith, que es lo que está ocurriendo ahora también, ¿no? Bueno, bueno, en un momento dado del proceso también, que esto es interesante, incluso cuando tú ya estabas más en esa parte profesional de la danza, es decir, ya había pasado tiempo, estabas con esta relación, es decir, ya estábamos en un punto del proceso bastante interesante, ¿eh? Y entonces llega Renacer. Renacer es un proceso que yo hice durante 3 ediciones, que de momento no está, pero aunque sigo trabajando con ese proceso somático, pero bueno, Renacer era un proceso grupal, un proceso somático, era un proceso durante 9 meses en los que bueno, era un proceso de transformación de identidad a través del cuerpo, donde realmente el cuerpo ahí se ponía como protagonista. Sí. Y entonces lo que yo quiero preguntarte, que tú expliques en tus palabras,
¿Qué fue para ti renacer en el sentido de, hasta la fecha había sido un proceso primero en individual Sí. y además un proceso muy desde lo cognitivo, aunque hubiéramos hecho algo somático, pero nunca a ese nivel? Entonces, ¿cómo fue el cambio para ti del individual al grupal y cómo fue el cambio de lo cognitivo a verdaderamente integrar el cuerpo y que el cuerpo formara parte de esa relación contigo en ese proceso? Realmente yo lo sentí, por ejemplo, allí lo que recuerdo yo de renacer y lo que he recogido, y ojalá también me hubiese dado más tiempo para recoger más, porque la vida ha ido como tan rápido que me he dado menos espacios de los que a mí me hubiese gustado o de los que creo que ayudarían. Sobre todo fue a nivel más personal de mí, que no la parte del baile o la parte del proceso laboral, que ya es como que ya se hizo, ya estaba más avanzado, que es algo que sigue en proceso y que es una parte de mi proceso, pero hay otra parte a nivel completamente pues, personal de cómo es Sara y no Sarita, como es en el baile, ¿no? Tenemos el alter ego. Pero es como yo lo que para mí fue bajar mucho al cuerpo, o sea, quiero decir, no recuerdo llevarme como ningún conocimiento nuevo de wow, me he dado cuenta de esto, sino fue como eso que ya había ido saliendo en terapia, integrarlo realmente al cuerpo, desbloquear incluso mi cuerpo, lo empecé a sentir diferente y lo siento diferente, o sea, cosas que se relajan un poco. Las corazas musculares se aflojan. Que se desbloquean un poco y realmente a que mi día a día, cuando pasa la vida, pues a veces hay antes un sentir que un pensar. Wow. Y eso Wow. es muy guay, porque después el pensar también llega. No, pero lo como ha llegado necesitamos. antes aquí, la forma de gestionar, de vivir, de todo, de vivir, de estar expresarte, en este de mundo, sí, es como que se lleva diferente. Entonces, ese sentir, ese identificar, ese cómo notas tu cuerpo cuando te pasan cosas, a veces siento antes en mi cuerpo que no Que lo ese que estás pensamiento, procesando o que a mentalmente. veces estoy procesando mentalmente, pero lo noto también en mi cuerpo y eso me da mucha información a no quedarme solo aquí y a lo que está pasando, lo que estoy sintiendo y como he hecho pues mi terapia, pues tengo herramientas para acompañarme y para gestionarlo de una manera completamente diferente de como lo hacía antes. Entonces las cosas siguen pasando porque La vida pues, es. sigo teniendo pues mis inseguridades, mis miedos, mis demonios que hay que procesar, mis cosas como cualquier humano, ¿vale? No tengo una vida de rosa, Como ojalá a todos. nivel emocional, o sea, mi pareja me diría, ¿de verdad el bucle mental ha bajado ahora? Pues Tengo mis dudas. pues él se asustaría si se cree que efectivamente sí. Yo le digo que de verdad, pero las cosas son así, ¿vale? Pero es así y todo, sobre todo para mí fue eso, fue el que ahora mi cuerpo está como conectado a mí. Antes no, Wow. antes no. Ahí, esto que digo yo, que es una unidad Sí. indivisible. Entonces soy Que se hace uno. consciente, sí. Que es una unidad. Sí. Que lo vives como una unidad. Sí. Entonces es sobre todo la consciencia y esa consciencia y ese sentir en el cuerpo me permite pues comprenderme a mí misma mucho mejor, lidiar con las cosas que pasan en la vida de forma mucho mejor y tomar decisiones mucho más alineadas conmigo. Qué bueno. Yo quiero recoger algo que yo recuerdo de tu proceso. Había algo que yo siempre le decía a Sara, antes de que hiciera Renacer, yo siempre le decía a Sara, tú crees que sientes, pero en realidad no sientes. Y Sara cortocircuitaba. Sara Yo nunca no comprendía entendía nada. Sara no entendía y decía, pero ¿cómo no voy a sentir? Pero Y yo sí siento. está Y yo decía, sí, claro, tú eres consciente de que sientes porque eres humana y sabes cuando sientes tristeza, cuando sientes... Pero no te dejas sentir, no sientes verdaderamente lo que hay para sentir, porque te da miedo sentirlo, ¿no? Exacto, sí. Y creo que una de las grandes cosas que sucedieron en tu proceso fue que Sara se puso a sentir. Sí. Y sentí el miedo. Sí, es Que nunca, tú me decías miedo y yo pensaba, ¿qué es eso? que sí. Yo no siento miedo. ¿Yo? Porque lo identificaba, o sea, quiero decir, sí que lo sentía evidentemente, pero lo identificaba con otras palabras o sin dejármelos sentir. Igual lo llamas inseguridad, igual lo llamas complejo, igual lo llamas, pero realmente es miedo Es a... miedo, siempre. A no ser suficiente, a fallar, Exacto, sí. A no ser válida, bueno... a no ser vista, Sí. Inserte aquí su frase, sí. inserte aquí su reconocida palabra. por gente, o
sea, sin no modo artisteo, que eso no tiene absolutamente, sino personal. reconocida por tus padres, por Sí, tu sí, pareja, sí. por tus amistades, o sea, por ti misma. Total. Muchas cosas. El sí. miedo. Y es esto, ¿no? Por eso siempre... No, yo sí siento, digo, sí, claro, tú sientes la tristeza, sientes la alegría, Sí. sientes, pero lo que estamos bloqueando sentir es el miedo. ¿Por qué? Porque nos hace sentir vulnerables, ¿no? Sí. Y ahí estaba gran parte de tu defensa. Totalmente. Entonces fue muy brutal ver tu proceso, ¿no? De cuando empezaste a sentir el miedo, que te dio Sí. mucho miedo, todo hay Sí, que decirlo sí, sí, además. sí, sí. O sea, ¿Te has sentido al sentir miedo? sentir el miedo le dio mucho miedo, Sí. pero ahí hubo un punto de inflexión también. sí. Y quería recoger esto porque tenemos mucho miedo al miedo, pero qué liberador es Sí, ponerle... Sí. poder ponerte frente al miedo y dejar de tenerle miedo, valga la redundancia, poder sentirlo, porque en el momento en el que empiezas a sentirlo justo es cuando te puedes empezar a liberar Sí. de sus garras y de su Exacto. condicionamiento. Es Sí. profundamente liberador sentir el miedo. Sí. Y creo que es una de las partes más bonitas que hubo en tu proceso. Sí, totalmente. Además costó, no fue fácil, ¿eh? No, fue en las primeras. no. Yo me acuerdo había que mucha Sí, resistencia. sí. Iba apareciendo esa palabra, ¿no? En otras compañeras que evidentemente cada una vivía su proceso y yo pensaba, bueno, pues no sé, yo A mí no lo esto- encuentro. Y yo le ponía otras palabras, ¿no? Incomodidad, no sé, lo que fuera, pero la palabra incomodidad salía mucho ya. Sí. Allí sí que me acuerdo que yo creo que las primeras sesiones más o en general me di cuenta que en mi vida o sea, pues sentir incomodidad, ¿no? Y la incomodidad al final es miedo. Estás Totalmente. incómodo porque no estás queriendo o sentir o ver algo o enfrentarte a algo. Ajá. Y eso te incomoda. O sea, te puede incomodar una conversación tensa con tu pareja, pero al final tienes ahí algún miedo o con quien sea, ¿no? Pues la incomodidad ya estaba como muy presente, pero tenía la palabra incomodidad, hasta que hubo un momento que evidentemente pues salió el tema del miedo, se identificó, sentí miedo y en verdad dices, no es para tanto. O sea, esto se pasa. Realmente, Pues no pasa nada. no. Pero sí que es verdad que es curioso que yo, ese sentir miedo, es que de verdad que estaba completamente... O sea, era como, sí, claro, sientes miedo, pues yo qué sé, si Sí, te montas algo tangible. en el coche con un loco que va muy rápido, pues sí, siento miedo, pero miedo en la vida, o sea, los miedos Eso sí. reales, emocionales... Ay, eso. Eso yo no lo sentía porque no lo sabía sentir, no era, Bueno, porque no era habías una cuestión de aprendido. prepotencia, de yo no siento No. miedo, sino es que realmente yo decía, es que... Porque ahí está la defensa, ¿no? Esto que Sí. yo siempre digo, que la defensa primero siempre está en lo corporal, Sí. luego es cuando lo llevamos ya a lo comportamental, digamos, a la forma de funcionar, pero los miedos primero se registran Sí. en lo corporal y ahí, ¿no? En esa contracción muscular que se acaba generando una coraza, entonces ahí estoy parapetada, esa coraza sigue operando y entonces yo no tengo Claro. ese registro. Sí. Y entonces voy por la vida, Sí. cual persona, como Sí. si no tuviera miedo, pero que en realidad Exacto. está cagada de miedo, ¿no? Exacto. Y ahí está esa resistencia que genera, al final también eso genera mucho conflicto. Sí, totalmente. O sea, al final cargas incluso mucha ira. Sin Eso querer. Y yo no he sido nunca una persona ni explosiva ni nada, era No. a nivel inconsciente, sino ira incluso contigo misma, o sea, la puedes no expresar con gente, ¿no? Porque probablemente pues gente que me rodean no, sí que soy una chica con carácter, pero nadie me describiría como tiene mucha ira, pero realmente había ira, porque había enfado, porque no te dejas ser. Entonces estás todo el rato reprimiendo cosas a modo inconsciente. Esa Lilith que Pero, se reprime. pero hay esa represión como personal. Entonces, pues con ese renacer, con ese bajar al cuerpo, pues se destensaron muchas cosas, se identificó y entonces ahora, incluso después de renacer, sí que he ido notando como ese cuerpo también va cambiando y se tensa, evidentemente, y muchas veces se pone a la defensiva, pero como hay esa conciencia y como hay ese trabajo, se vive completamente diferente. Qué bueno. Y yo siempre digo, Sara, que la profesión no es el propósito, que la profesión no es la identidad, pero que obviamente la profesión tiene que ver con la identidad, con esos dones y talentos, ¿no? La profesión es como el canal a través del cual yo puedo manifestar y expresar mis dones y talentos y por supuesto, pues, que me guste mi trabajo, ¿no? Que eso me haga disfrutar y ponerme al servicio a través de esa profesión, ¿no? Y estamos hablando mucho en este canal de identidad, deseo y propósito.
Entonces ya hemos hablado de esa identidad, ¿no? Y de ese proceso de desidentificación para poder ser quien soy. Hemos hablado de ese deseo del corazón, que al principio no aparece como algo súper explícito y que empieza más bien por una incomodidad, algo a lo que no, hasta que finalmente, ¿no?, le puedo dar espacio a lo que sí. Y pues vamos a hablar del propósito, que probablemente el propósito no es ser coreógrafa o bailarina o tal, sino lo que quieres servir a través de eso, ¿no? Entonces, ¿cuál crees a día de hoy? Porque el propósito a veces es creativo y de repente a la vuelta de 2 años puede ser otro, pero a día de hoy, ¿cuál sientes que es tu propósito? Claro, yo, por ejemplo, el tema de toda la parte laboral no está, realmente está en proceso, y es lo que tú dices, o sea, probablemente irá como modificándose con el tiempo, porque incluso yo me siento y soy, ¿no?, como una bebita acabada de salir del huevo en este ámbito. Pero sí que es verdad que he reflexionado o me he preguntado sobre esto. Igual no le he puesto el nombre propósito por desconocimiento, pero sí que, por ejemplo, pues, en lo que ahora estoy haciendo con el baile, ¿no?, y en concreto con la salsa cubana de forma comercial, pues hay una parte que puede tener que ver con simplemente ser bailarina, en el sentido de formar parte de una compañía, hacer algún show como bailarina, donde el coreógrafo y los profesores son otros. También hago de profesora, ¿no? Doy las clases de baile y soy profesora tanto con pareja como sola. Y me he ido como dando cuenta que una de las cosas que a mí me llenan más, al menos a día de hoy, me gusta todo, ¿vale? Y lo disfruto todo y quiero seguir haciendo todo, pero una de las cosas que realmente me llenan y que siento como que igual tiene que ver más con mi propósito son en las clases, y es a la hora de enseñar y a la hora de estar con los alumnos, de ver su evolución, de ayudarlos en su evolución, de ponerme al servicio de su proceso de aprendizaje. Y es lo que disfruto más. Y en concreto, y aunque adoro a todos los alumnos, tengo una debilidad con las chicas y con las clases que son de estilo chica, y todos los alumnos ya lo ven y hacen broma de que siempre defendiendo a tus chicas. Las y mujeres, es que, siempre has tenido eso, Sí. ya incluso cuando estabas en el derecho, Sí, tenía... había sí. como una inquietud, ¿no?, Sí. de hacer algo de servir a las mujeres, eso ya estaba ahí. Sí, de hecho me acuerdo que en el ejercicio que hemos comentado antes de las cartulinas había el proceso que era como seguir en el derecho, pero hacer un proyecto que te gustaría, tenía que ver con hacer un proyecto con mujeres de reinserción. Recuerdo, sí, como ofrecer de ahí, de algún ayudarlas tipo también. de reinserción con mujeres, pues en las cárceles de mujeres y todo, o sea, ya había como, ¿no? Y me acuerdo que ahí el sentir era como que no del todo, o sea, había como más comodidad que en el seguir en el derecho, ¿no? Pero que como que tampoco acababa de ser, resumiendo mucho, evidentemente. Y sí, o sea, y además es algo que se ha dado un poco como que, pues bueno, pues empecé con una clase, ¿no?, para chicas, y funcionó muy bien y se han ido dando más, y de momentos, pues mientras dure yo lo disfrutaré y lo seguiré trabajando, y allí es donde yo más me siento que realmente... donde más te expandes. Donde más me expando. También hay la suerte ahí de que, aunque adoro con mis compañeros y mi maestro, que es Omar en este caso, y también con José Luis, las clases que doy, y adoro dar clases con ellos, el momento de estar sola, pues claro, también me permite ese yo decidir, ¿no? Sí. Que en clase en pareja tú decides, pero estás con otra persona, otro compañero, por lo tanto hay una colaboración de ambos, ¿no? Y evidentemente también en mi caso, pues ellos tienen mucha más trayectoria, están en otro nivel, exacto, entonces mi aprendizaje también ahí sigue, y mi papel, aunque es de compañeros, pues hay como un respeto y ¿no? un seguir muchas cosas, y ahí realmente pues me permite, pues primero encontrarme de que eres tú sola, por lo tanto te tienes que buscar también tú la vida, y ahí es donde realmente, ahí estás en el bar, ¿no?, por así decirlo, totalmente. y por otro lado el disfrutar de hacer lo tuyo. Entonces, para mí se crea como un espacio donde yo me puedo expandir y donde también es con las chicas, y para mí se crea una energía como muy diferente. Entonces, disfruto mucho, y eso
para mí es lo que me serviría más como mi propósito, Ajá. de esa comunicación a través del baile De que esa con conexión, ellas, con esa energía esa femenina. conexión y ese invitarles a que a través del baile también conecten con el cuerpo, sientan con el cuerpo. Total, qué bonito esto. Y vivan Y se el dejen baile, sentir, se dejen se expresar. se sientan bonitas Sí. o con la energía que cada una quiera Sí. y yo creo que ese sería como el propósito Qué más. chulo, el- qué chulo. Sí. Y para poner la guinda a esto, que me lo estaba guardando para el final, cuando has dicho algo mío en la entrevista, digo, esto me lo voy a guardar para el final, que me ha parecido brutal, ¿no? Porque hay que decir que Sara ahora hay un proyecto como muy reciente, Sí. que es un grupo coreográfico, ¿lo Sí. digo bien? Grupo Sí, coreográfico sí, grupo de coreográfico, chicas, o sea, tú hasta correcto. ahora también formas parte de algunos grupos, Sí. pero este es el tuyo, este lo has creado tú, Sí. naces seguro de ese propósito, Sí. y me ha hecho mucha gracia cuando has dicho, yo jugaba a crear coreografías, ¿no? Sí. Y yo estaba pensando, y ahora el proyecto Sí. ¿no? más reciente, pero Sí, que sí, también ¿no? te nutre mucho y te expande mucho y creo que hay mucha ilusión ahí puesta, es Total. ese grupo coreográfico de chicas que es tuyo. Es mío, sí, sí. Que acaba de nacer, o sea, Bueno. que hay miedo. Obviamente, como Sorpresa. todo lo nuevo. Hay miedo, pero hay mucha ilusión también, hay muchas ganas, o sea, hay miedo en el buen sentido de que creo que es No, normal tu y niña- creo que tu niña debe estar haciendo una fiesta. Sí, 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 sí. Y va a ser el primer proyecto, se acaba de nacer, aún no hay resultados, por así decirlo, pero sí, sí. Con muchas ganas. Con muchas ganas. Entonces eso, pues, aún no está identificado como propósito, por así decirlo, porque acaba de nacer. Pero forma parte en Sí, realidad. aunque lo siento, ¿sabes? pero como aún no lo he vivido, Sí, pero el propósito es un Sí. servir, Sí, ¿sabes? sí, En lo sí, que es probablemente. el haberlo vivido ya es la materialización, o sea, Sí. ya es como tú lo vas a experimentar y lo Sí, que va a sí, sí, suceder sí. con eso y a dónde te va a llevar. Sí, sí. Pero en realidad eso ya es propósito manifestado, Ya. porque ya nace de eso que a ti más te expande, que a ti más te llena y que de momento, ahora, a día de hoy, es lo Sí, que sí. más sentido te da. sí, sí, sí. Bueno, pues para ir terminando, te voy a pedir que, pues para todas las personas que nos estén escuchando y que quizás pues alguna de tus palabras les ha resonado, que se puedan sentir identificadas en algo, quizás personas que están en un proceso similar al tuyo en este momento, quizás dudando de una profesión o sintiendo que ahí no es, pero que están pues muertos o muertas de miedo, que no ven la salida, o personas que a lo mejor ya están sintiendo que es por ahí, pero aún hay mucho miedo de tirar por ahí, no sé, en base a tu experiencia y el proceso que has hecho y con lo que estás sintiendo y experimentando a día de hoy, ¿qué mensaje desde la humildad de tu proceso, desde Sí, la humanidad de porque tu cada proceso, persona- y que ellos evidentemente tendrán que transitar el suyo, ¿no? Pero bueno, a modo de ese mensaje que a veces nos hace muy bien escuchar, ¿no? En un momento Sí. dado, pues, ¿qué les podríamos decir a estas personas que estén en este momento ahí entre la identidad, el deseo y el propósito? Qué difícil es realmente. No, sí, yo como tú dices, desde la humildad, porque cada persona es un mundo. Totalmente. Y esto va a ser siempre así, cada proceso, incluso cada etapa de cada persona es completamente diferente, pero sí que pues, a mí me ayudó fijarme en otras personas que habían podido pasar por algo similar. Yo diría que no escuchen mucho Qué bueno esto. a la gente de alrededor, incluso a la gente que los quiere y los ama. Qué Porque, bueno esto. ¿qué pasa? Que la gente, yo ahí sí que me di cuenta, y a día de hoy también me sigo dando cuenta, que la gente te habla desde sus propios miedos de verdad, aunque te quieran y aunque lo estén haciendo con todo el amor del mundo. O sea, yo he tenido la gran suerte de que en mi familia, porque conozco otras personas que haciendo un cambio así, su familia los ha juzgado mucho, y aunque con el tiempo lo han aceptado, les han puesto como más pegas Sí, ha sido más duro. sí, y eso lo hace un poco más difícil. En mi caso, a pesar de haber mucha sorpresa, no fue así, pero igualmente había comentarios de mi familia o de cualquier persona que sin querer, aunque te quieran ayudar con todo su amor, si los escuchas mucho te pueden hacer dudar. Entonces, creo que eso, que lo primordial sería que si tú lo estás sintiendo, si tú realmente lo crees, que escuches a ti, te des validez a lo que estás tú sintiendo y tú queriendo, deseando, mejor dicho, Sí, lo que estás deseando de deseando. corazón de verdad, dale validez, dale reconocimiento y
desde mi opinión, no es que te tires a la piscina de forma completamente inconsciente, o sea, estamos en un mundo donde Totalmente. una casa cuesta dinero, donde el agua se tiene que pagar, Sí, sí, donde necesitamos entonces la el mundo de economía. el mundo de Yupi no existe. Ok. Entonces, no cualquier salto se puede hacer. No, es que no todo el mundo puede, efectivamente no, yo no pude dejar mi trabajo de la noche a la mañana, yo sí que pude parar en un momento, cogí el paro un tiempo, estaba muy agotada, pude parar, pero luego tenía claro que antes de ponerme en este proceso yo tenía que buscar otro trabajo que me diera un sueldo y me permitiera seguir con este fuera un proyecto. medio para un fin. Exacto. No era el objetivo, Entonces, pero era un exacto. medio para un fin. ¿Qué era para mí? Un plan de acción. Vale, tú quieres esto, vale, ¿con qué herramientas y qué es lo que tú puedes hacer para ir llegando a esto? Entonces sí que yo no soy partidaria de tirarte a la piscina de forma inconsciente, de no, esto va a salir por la fe, porque vivimos en un mundo bueno, pues que es que tenemos que currar y salir, ¿no? Entonces hay gente que se lo puede permitir porque económicamente, por ejemplo, hay otra gente que dirá, ostras, es que yo ahora no puedo dejar mi trabajo para emprender este proyecto que, por ejemplo, no tengo clientes, ¿vale? Busca de qué manera puedes ir haciendo pequeñas decisiones, pequeños pasos para cada vez ir acercándote más a ese fin que tú quieres, a ese propósito, a ese plan de vida que a ti te gustaría. Entonces, para mí sería eso, que no escuchen mucho a los demás. Este ha sido buenísimo. Que se escuchen a ellos mismos y en cuanto a lo más tangible, porque es como, vale, esto es muy bonito, ¿no? Pero vamos a bajarlo a tierra. Ok, pues bajarlo a tierra es, vale, de a poco ves tomando decisiones Que te acerquen a eso. Y realmente yo ahora miro para atrás y veo las decisiones que fui tomando y todas las decisiones eran con el foco en el mismo lado y a día de hoy lo siguen siendo. Entonces esto es lo que va haciendo, o sea, no ha sido por arte de magia, no ha sido por golpe de suerte. Sí, señora. Yo estoy currando ahora como nunca he currado en mi vida. No tengo horas, casi no veo a mis amigas que vivo con el miedo. Ha sido una suerte tenerla aquí. Hemos tenido que hacer malabares, pero aquí estamos. O sea, estoy en un momento que a mis amigas las tengo abandonadas y lo paso incluso mal porque es muy importante. Tengo poco tiempo para la familia, para mí, o sea, no es todo de No color es de fácil, rosa, no, señora. para nada. Entonces, si realmente lo quieres, pues cada uno tendrá que ver cuáles son sus herramientas, cuáles son sus posibilidades, pero sí que creo que las pequeñas decisiones hacen mucho más de lo que nos pensamos. Entonces, Totalmente. pues el decir, yo, por ejemplo, para poner un ejemplo, ¿no? Por si alguien le ayuda, pues yo cuando me fui al paro estuve un tiempo, paré y ahí es cuando tuve más claro de, vale, es que quiero eso, pero tengo claro que aún no tenía trabajo real en el baile, pero quería seguir por ese proceso, pues vale, pues me tengo que buscar un trabajo. Pues las clases, para que nos entendamos, empiezan a las 6:30, ¿no? En general. Pues yo tuve claro que tenía que buscar un trabajo, yo dije, vale, pues quiero un trabajo de 9 a 5. Que tuviera un horario Sí, determinado. pues todas las ofertas de trabajo que ponían que el horario era hasta las 7 y yo directamente no tiraba el currículum. Esto es súper importante. Y eso es poner el foco. Totalmente. Es no Es perder poner de vista, es no exacto. negarme el deseo. Sí. Ok. Es ahora no empezar a renunciar un poquito. Sí, señora, por eso, este es el trabajo. Creo que es que has dado un mensaje importante. El primero es brutal, pero este segundo, o sea, gracias, Sara, porque es que es súper importante lo que estás diciendo, porque a veces, ante la dificultad, porque claro que puede haber dificultad, sí. porque no es de color de No, rosa, no, para y ante nada. la dificultad, a veces la opción es renunciar, y eso es morir. Sí. Renunciar es morir a tu identidad, porque ese deseo se está manifestando ahí por algo y está ahí por algo. Lo que digo, el deseo no es el objeto, no es un capricho, no es lo material, es que Exacto. quiero experimentar eso y a eso hay que darle espacio. Sí. Entonces, total, o sea, gracias. No, a ti, que ha sido un placer. Gracias, Sara, gracias por Si este... a alguien le ayuda, pues ahí Esperemos lo que dejo. sí. Gracias por este ratito, gracias por venir aquí al sofá de mi casa. Ya. Me siento yo muy Chester. Esto A me ha Chester de gustado. Montse, Chester es de guay, Montse. ¿eh? Yo creo que voy a traer a más personas para que muy nos guay compartan su eso. experiencia. Muchísimas gracias, de verdad. Llevo A ti. tu proceso en el corazón, tú lo Y a sabes, ti como también. a todas las personas que acompaño, las amo. Y recuerdo con mucho cariño tu proceso y además, bueno, luego por este vídeo vamos a poner enlaces porque quiero que veáis a Sara bailando. Además hay un vídeo especialmente que yo escribí a Sara, o sea, yo vi ese vídeo y Sí. me puse a llorar. El primero que hice sola. El creo primero que fue, hiciste sí. sola y que te para mí también mostraste. fue muy especial. Y yo cuando vi a Sara en ese Reels, que luego os lo vamos a poner por aquí para que vayáis, por favor. Además Sara es maravillosa bailando, o sea, yo la voy a Bueno, bailar y en digo... proceso estamos. Bueno, no, ella...
Pero yo cuando vi ese Reels, ella ahí todo, el cuerpo, la mirada, digo, ¿what? Y yo vi eso y más allá de lo bonito del baile, yo estaba viendo, pero verdadera identidad. tienes nada. Tú me criticaste y me tiraste con todo. Ahora tú no tienes culpa, ya tú no calientas. Ahora la que calienta soy yo. Tú te pensaste que tenía fama y te creías el mejor. Ahora con qué tú cuentas, no inventes más, está bueno ya. Entonces, mira, lo estoy recordando y me puse Claro, es que a tú además llorar. lo viviste completamente. Claro, porque vivo todo el proceso, ¿no? Y Claro. además yo genero, voy a decirme yo aquí, genero mucha intimidad con las personas Sí. a las que acompaño. O sea, Completamente. para mí sus procesos son mi proceso, Sí, es sí, casi sí, como sí. un, no sé ni explicarlo, pero genero muchísima intimidad y os tengo presentes en mi cabeza, en mi corazón, y cuando yo vi eso, Sí. fue como, wow, esto es el proceso, Sí. ¿no? Y me emocioné y lloré porque estaba feliz, o sea, mi corazón estaba expandido de ver identidad manifestada. Sí, y recuerdo que te total. escribí Sí, sí, y sí, fue un momento sí. muy Y a mí dijiste, me hizo Montse. mucha ilusión, muchísima Estábamos ahí ilusión. conectadas porque, con ese momento. Sí, porque además, y aprovecho también para agradecerte, porque probablemente todo lo que se dio, igual hubiese llegado de otra manera en la vida, nunca se No se sabe, sabe. pero lo que sé es que si yo toda esa terapia, todo ese trabajo, yo no lo hubiese hecho, hay muchas decisiones que no hubiese sido capaz de tomar, también por desconocimiento, por inconsciencia, por desconexión. O sea, entonces es algo que estuvo muy atado, ¿no? E incluso yo al principio me acuerdo que ni le di importancia al baile y tú de golpe creo que viste un vídeo mío con Omar, cuando empecé así más a hacer los vídeos y con la compañía y tal, y me dijiste, ¿y esto? Y dije, ah, sí, la salsa que hago. O sea, Pero ella, como, y yo digo, pero y la personalidad que sacas aquí bailando, porque me acuerdo que era como, claro, realmente hay mucha gente que me conoce simplemente del día a día y cuando me ve bailar dice, bueno, es que es no me lo una- imaginaba para nada. es una Y yo, transformación. es verdad que no soy consciente o no le daba importancia, no le daba reconocimiento. aquí, esto es, porque no es una importancia. No. Es un valor, Sí, es un reconocimiento exacto. por valor, Sí, sí, es sí. ese reconocimiento genuino de quién soy. Exacto. Y ese fue parte del trabajo Sí, también. sí, sí, mucho. Y me acuerdo mucho. Pero ¿y esto? Sí, es que claro, porque ella como toda, permitidme la confianza, ¿no? Ella como toda modosita, Sí, o sea, sí, aquí sí, como sí. la veis, ¿no? Sara, pues ella Priapo Virgo, o sea, ella normativa, bien, correcta, Sí. y yo de repente vi aquel vídeo. Ahí con el moño. Sí, ella ahí con su pelo, yo digo, perdona, esta persona, ¿quién es? Y claro, ella ahí como, digo, entonces Sí. yo ahí vi, evidentemente, terapéuticamente, digo, esta mujer tiene una desconexión Sí, sí. de quién es, que Eso esto, fue- esto hay que trabajarlo. Sí. Y aquí estamos. Y aquí estamos. Muchísimas gracias. A ti. Un abrazo. Muchas gracias.